Seguir con la clase de monología, oración, y damos comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias estar aquí con mis hermanos, pidiendo, Señor, tu guía, tu dirección, Padre. Seguir conociendo de tu palabra, seguir conociendo de ti, Señor amado, y sea para la gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Reciba su asiento, los hermanos que están aquí. Continuamos viendo allá los deseos de la carne que abren las puertas a los demonios, nuestra vida espiritual. Pensaba en esto, escuchaba a un pastor estos días y él decía, contaba una fábula, ¿no? Un hombre dice que tenía dos perros de la misma raza. Uno era blanco y el otro era negro, de esos perros de pelea. Y él dice que lo sacaba una vez por semana a las plazas, la gente se juntaba y él hacía un desafío, que él sabía qué perro iba a ganar la pelea. Y él decía, en esta semana va a ganar el perro blanco. Y los ponía a pelear a los perros y el negro quedaba mal herido y el blanco tenía la victoria. A la siguiente semana dice que decía, hoy va a ganar, en esta semana va a ganar el perro negro en la pelea. Y así dice que sucedía, y pasaba. Y el perro negro ganaba la pelea. Por ahí se le acerca un amigo, y siempre era constante así. Dice que le pregunta, che, ¿vos cómo sabés qué perro va a ganar? Y es sencillo, dice. Cuando quiero que gane el negro, no le doy de comer al blanco. Cuando quiero que gane el negro... cuando quiero que gane el blanco, no le doy de comer al negro. Se debilita y el otro yo sé que va a ganar seguro. Y así es en nuestra vida espiritual. Cuando alimentamos al blanco, el negro decae. El negro, los deseos de la carne. El blanco, símbolo de nuestra vida espiritual con Dios. Y así debe ser en nuestra vida cristiana. Hoy estamos alimentando al blanco. ¿Amén? ¿Mañana? Cuando viene a los estudios bíblicos, cuando viene al culto, cuando escucha una predicación, está alimentando al blanco. El negro se va debilitando. Cuando deja el culto por ver una serie de Netflix, y ese negro no puede morir nunca porque siempre están ahí, siempre tiene un plato de comida por ahí, ¿no? Alimentamos la carne, alimentamos los deseos de la carne muchas veces. Y qué lindo poder alimentar siempre al blanco en nuestras vidas, ¿no? Que sea un hábito en nuestra vida. Me acordé recién y escuchaba esa anécdota y digo, qué bueno, poder alimentar siempre al blanco en nuestra vida espiritual, ¿no? Digo, continuamos acá con las características de los demonios, de sumos. ¿Qué significa eso? Ira. Esta palabra, vuelvo a decir en griego, ira. ¿Y qué significa respiración fuerte? Como la del toro enojado. Eso significa la ira. La respiración fuerte. Significa también furor, ardor. Nos airamos de las injusticias, pero que la ira no se convierta en un pecado, decía el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo dice? Airaos, pero no pequéis. ¿Dónde dice eso? Tiene que darle de comer al blanco. Cuando lee la Biblia, está alimentando al blanco. Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, decía el apóstol. Hay situaciones que nos hacen airar, ¿no? Pero el tema es no pecar. Lo mismo como hablábamos del enojo, ¿no? Esas no hay cosas que nos hacen enojar. El tema es cuando de nuestra boca salen palabras ofensivas, o cuando nos vamos a las manos,
o cuando vamos a la agresión. Eso es lo malo. Podemos enojarnos, pero tenemos que controlar lo que decimos, tenemos que controlar lo que hacemos, porque hay palabras que hieren más que un golpe muchas veces. Cuando estamos enojados, sale cosas que después se arrepiente. Y a veces es tarde. Entonces, tiene que aprender a controlar estos impulsos. Pero hay cristianos que son de esta manera, ¿no? El Señor tenía dos. Bueno, Pedro también era medio chispita. Pero tenía dos que el Señor le puso un apodo. Bonerges le puso. ¿Qué son? Hijos del trueno. Como un rayo. Así. Eso eran ellos. Eran airados. ¿Y qué le pasó? El Señor les mandó vayan a Samaria a ver si consiguen un lugar. Cuando le dijeron ellos no son judíos, acá nosotros no nos relacionamos con judíos. Acá para ustedes no hay nada. Y el Señor dice que vuelven al Señor. ¿Y qué le pidieron? Porque ahí en Samaria estaba el monte donde Elías había hecho descender fuego. Entonces el Señor, vamos a orar como hizo Elías. Hay algunos así, ¿no? Que descienda fuego del cielo y los consuma. Y él le dijo al Señor, ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Son cristianos ustedes? ¿Tienen a Cristo en el corazón? Sí, hermano Enrique, quería. No, leía la historia de ellos y en una parte dice que cuando sacaban las redes y se tocaban las manos, tiraban las redes y se agarraban hasta que no se cansaban, no se dejaban. Los pescadores. Sí. Eran airados. Por eso el Señor le pone, el Señor que conocía el corazón de ellos. Airados, pero no pequéis. Ellos eran esos polvoritas que tenemos en la iglesia a veces, ¿no? Polvorita porque la polvorita es una chispa y se prende. Después hay otros que tienen también combustión, pero son un poco más... que también se prenden fuego, con una llama, con algo más. Pero los chispitas eran estos dos. Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿De qué espíritu sois vosotros? Le decía, ¿no? ¿Leímos Efesios? ¿Leyeron a Efesios? No. Efesios 4, ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está el otro secreto. Que no podemos airar, pero que no tiene que estar el enojo tanto tiempo, todo el día. Ellos no tenían reloj, el Señor no le podía decir 4 horas, 6 horas, 8 horas. Pero ¿cómo se cayó? Por la noche, el sol, el día. Y Pablo decía que el sol no se ponga, que no oscurezca sin antes haber arreglado. Hay gente, matrimonio que semanas no se hablan, días no se hablan. Cristianos que a veces entre la iglesia vienen y no se hablan, no, con aquel no me llevo, con el otro no me llevo. Se sientan por atrás, saludan a este, saludan a aquel, con aquel no le saluda. Y decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que nos debemos amar unos a los otros, ¿no? Pero que tienen la ira adentro, tienen la ira en el corazón, son arrebatados. Aquellos te van a fundir la iglesia, van a fundir todo. Hay que creer que los eche de la iglesia, los echamos. No, eso están, ¿sabes para qué están eso? Para formarte a vos. Para eso están. ¿No? Pero a veces viene la ira y somos de esos arrebatados, de esos bonerges. Pero no, el Señor, tenemos que ser de otro espíritu. Tenemos que ser el espíritu amoroso, el poder soportar, como decía Pablo. ¿Por qué no soportan un poco? No se soportaban ni entre ellos la iglesia en Corintios. Iban a juicio enseguida, como decía el hermano, se iban a las manos enseguida. Y Pablo le decía, ¿por qué no soportan un poco el agravio? Un poco, tanto te cuesta. No, pero en la iglesia, parece alguno que en la iglesia están los perfectos. No, y es totalmente al revés. Estamos acá porque somos imperfectos. Estamos acá porque todos tenemos falla. Sea el pastor que sea el reverendo que sea o el apóstol que sea, tenemos fallas. Estamos acá porque tenemos falla. Cuando
hemos dicho muchas veces, cuando el Señor nos llame a su presencia, es porque fuimos hallados perfectos. Así que mientras estamos acá seguramente vamos a tener falla. Lo importante es poder controlar, nos airamos, nos enojamos, pero tenemos que aprender a pedir perdón, aprender a perdonar también. Porque a veces pedimos perdón pero nosotros no perdonamos, la ira está en nuestro corazón. No sea de esas o de esos polvoritas que enseguida ya están maldiciendo, o se van de la iglesia, o van a buscar otra iglesia, o ya enseguida no, ya se están yendo. Vaya, Dios le bendiga. Pero el trato es con uno. La lucha que está acá te va a seguir allá. ¿No? A veces hay aquellos que no entienden esto, no comprenden esto. Seguimos. Ericedia. Eso es el contencioso. Acá no hay, gracias a Dios. El contencioso. Eso significa discusión o desacuerdo. Y también un espíritu peleador y alguien que hace división. Esa es la contienda, el contencioso. Aquel que siempre está pensando en hacer esas divisiones. Siempre está en desacuerdo con algo. Y se lleva gente para el lado de él. Como le pasó en la rebelión a Coré. Coré estaba en desacuerdo con Moisés, con Aarón. Le dijo a uno, le dijo a otro. Cuando se dieron cuenta, toda la congregación estaban en contra de Moisés y Aarón. ¿No? Son aquellos que quieren formar su grupo, quieren tener su grupo y no entra más nadie ahí. Qué triste, ¿no? Cuando pasa así en la iglesia. Sino que debemos tener amor para con todos los hermanos y en toda la obra de Dios. Mire lo contencioso. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Ser contencioso también abre las puertas para los demonios. Parece que hay un montón de puertas abiertas. Estamos cerrando todas. Si no sabía, me culpa. Ahora si está sabiendo. Segunda de Timoteo 2, 23 y 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Qué lindo, ¿no? Amable para con todos, no contenciosos. Desechar esas cuestiones necias. Son pavadas a veces. Hacen discutir y hace que el otro se ofenda, hace que el otro que no pueda entrar acá, que no pueda entrar en la iglesia, que no pueda entrar en los grupos que tenemos, porque no es como nosotros. Porque no es como nosotros nos manejamos, como nosotros somos en el grupo y no hay lugar para otros. Esto es una tristeza, es el contencioso. Es aquel que siempre está dividiendo, vos sos de acá, no hablé con aquel, no hablé con aquello, no te junté con ese. Nosotros somos de allá. Y nosotros enseñamos que somos una sola iglesia. Yo decía ayer, allá en el anexo, todos decimos que amamos a Cristo. ¿O no? ¿Aman al Señor? Amén. Se supone que en la iglesia amamos al Señor. Pero a veces no nos gusta congregar, no nos gusta compartir con aquel hermano, con el otro hermano, en aquel me llevo mal, al otro no le saludo. Entonces yo decía que es como si usted le diga a su esposo, yo a vos te amo, pero no me gusta tu cuerpo. O a tu esposa, o al novio o a la novia. A vos te amo, pero no me gusta tu cuerpo. ¿No? ¿Le dice alguna vez así?
¿Qué clase de amor es ese? Que ama, ama todo. Ya está. Hasta que lo que no te guste, te empieza a gustar. Es así. ¿Y la iglesia qué dice que es? El cuerpo de Cristo. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Cristo y haya entre nosotros contienda? ¿Se entiende? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que amar la iglesia. No es que somos de allá, somos de acá, somos del otro lado. Somos un solo cuerpo. Y el Señor va a venir a buscar un solo cuerpo, va a venir a buscar a la iglesia. Ni tampoco somos los únicos, como algunos piensan que son los únicos, o la denominación o el ministerio piensa que son los únicos. De ninguna manera. Dios tiene reservado en toda parte del mundo, en todo lugar, su pueblo, su iglesia. No quiere decir que la iglesia seamos nosotros solos. Pero está aquel que con el otro no se junta, con aquel no, porque aquel tiene esto, tiene lo otro. Contenciosos, son aquellos que están para dividir, para separar. Hay gente buena como hay gente mala, como hay gente que vacuna contra el evangelio, porque vive peleando, vive siendo contencioso, y hay otros que de verdad aman las cosas de Dios y aman a los hermanos, y no van a hablar mal de algún hermano, no van a hablar mal de los siervos de Dios o de la iglesia, porque aman las almas. Eso debemos ser, no ser contenciosos. No ser el que pelea continuamente, el que está siempre armando división y desecha las cuestiones necias, le decía Pablo. Las cosas sencillas, aquellos que no tienen importancia, no tienen interés. Y no tenemos que aprender a perdonar y amarnos los unos a los otros. Si hay contienda en tu vida, hay una puerta abierta. Seguimos acá. Disostasia. Esas son las disensiones. Desunción. También aquel que quiere dividir, el diablo quiere dividir lo que es unido por Dios. Esto ataca muchas veces al matrimonio. Hay gente que solamente quiere destruir lo que Dios unió y el matrimonio hoy está desapareciendo. Y esto también es en la iglesia, en los hijos de Dios. Este es desunción, división. ¿Y nosotros qué teníamos que tener o tomar ejemplo del diablo? Que están unidos y organizados. ¿A nosotros somos igual? Bueno, y acá está la rebelión de Coré. Números 16:9, si quieres, ya lo he compartido. Esa rebelión de Coré. Aquel que vino solamente para dividir. Dios odia eso, usted sabe el castigo. Dice que descendieron vivos al Seol, él, su familia, todos los que tenían, porque siempre haciendo división entre el pueblo, y que esto no nos suceda a nosotros. Decía ayer que Dios nos ama como hijos, y dice el escritor de los Hebreos que Él disciplina a los que ama como a hijos. Tenemos que preocuparnos cuando hacemos cualquier cosa en nuestra vida y Él no nos disciplina, ahí tenemos que preocuparnos. Porque quiere decir que Él no nos está tomando como hijos, sino como bastardos, dice la Biblia. El Señor nos ayude a no ser de aquellos que hacen disensiones, que están siempre en rebelión y siempre haciendo división también. No, esas son las disensiones. Las herejías. ¿Qué son las herejías? ¿No le suena nada? Facción, partido o secta. Aquellos que crean en el grupito. Las sectas. ¿Qué es secta? Un grupo de personas reducido donde no puede entrar cualquiera. Donde no entra cualquiera. Bueno, esos grupos que a veces hay dentro de la iglesia, o como recién decía también, ¿no? Y Elías, también él dijo, Señor, tuve miedo porque de los profetas quedé yo solo. No hay más nadie, Señor. Solo yo soy el bueno. Si yo no estoy, nadie hace nada.
Si yo no estoy, eso no avanza. No, no hay así. Gloria a Dios. Si yo no estoy acá en la casa, nadie limpia. Si yo no estoy acá en la casa, nadie hace nada. No hay eso, ¿no? No. Ah, gloria a Dios. Si yo no estoy, mi casa es un caos. Eso también es culpa suya, dije. Lo lamento. Porque usted generó eso. El no enseñarle a los otros, el no enseñarle a sus hijos. No, se queja, nadie hace nada, nadie hace esto, nadie hace acá. Pero también usted lo generó, porque yo decía los otros días también enseñando para la familia, se muere el padre, la madre, y al pibe lo encuentran 3 días deshidratado, porque no le enseñó ni a dónde saca agua. ¿No? Porque la mamá o el papá, ya el nene va hasta el vasito de agua, la leche tibia, el cosito acá, todo, que no le falte nada a mi bebé. Y aun cuando son grandes, y después no saben cómo defenderse en la vida, porque siempre estuvo papito, siempre estuvo mamita, siempre está allá, y un día se tiene que independizar y no sabe ni cómo hacerse un pati, ¿no? Yo tenía alguno que se mudaba, salió de la familia, y yo le dije, ¿qué está comiendo? Solo él sabía comprar un hornito y él sabía que pollo, carne se metía ahí adentro y nada más. No sabía hacerse otra cosa. Yo fui y le enseñé a hacerse un pati. ¿Tenés sartén? Sí. ¿Y sabes hacer un pati? No. Bueno, comprá, trae, lo ponés ahí. ¿Sabes hacer un huevo frito? No. ¿Y eso quién lo genera? Nosotros, los multiusos, los que siempre hacemos todo. Los mejores del mundo. Así estaba Elías. Y le dijo, Señor, solamente yo he quedado. Todos se murieron. Y el Señor que le dijo, no, vos estás equivocado. Yo tengo reservado allá, ¿cuántos? 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 7.000 tengo reservado. 5, 4, 3, 2, 1, algo debe ser. 7.000 que no doblaron sus rodillas los Baales, ¿no? El libro, después si quiere anotar el versículo, Primera de Reyes 19, 18. Yo estoy aquí, solamente yo he quedado, no hay más nadie. Que ellos son estos que forman esa secta y dice, acá no entra más nadie. Y son grupos, hermanos que nos siguen, que algunos tienen mi número, me escriben. Y ellos nos dicen, acá forman grupos, aquello no puedo entrar, acá yo no sirvo para esto, no sé hacer lo otro. ¿No? Y hay hermanos que son así. Acá al contrario, acá a mí me esquivan porque el que viene a trabajar conmigo yo le hago hacer de todo. Y aprende a hacer de todo acá con nosotros. Por eso algunos no vienen. Pero, porque esquivan. No se esquivan, no quieren aprender. Bueno, acá en nuestra iglesia van a tener lugar, nosotros damos lugar a todos. Y yo le digo siempre a mis compañeros, ojalá se pongan en las manos de Dios, ojalá quemen sus ojos leyendo la Biblia y crezcan, y si crecen y son mejor, gloria a Dios, que pasen, ¿no? Que sigan avanzando, y eso va a ser de bendición para la iglesia. Pero hay alguno que no puede crecer, no puede avanzar, el pastor es el único y nadie más avanza y nadie más crece. Acá en nuestra iglesia no crecen porque no se quieren meter en el río. Esa es la otra diferencia, ¿no? Está aquel que yo estoy cómodo acá donde estoy, en mi banco, yo acá escucho, aprendo, y no se quieren meter a veces en el río, porque si querés ser un predicador tenés que meterte a predicar, y alguno quiere predicar pero en el púlpito, en la iglesia. Nosotros tenemos hermanos acá que salen a la calle a predicar, a la plaza a predicar. Andá y predicar, es el mejor púlpito del mundo, es la calle, ¿no? Predicarle a gente inconversa, predicarle al mundo que se está perdiendo. Bueno, alguno piensa y dice, acá en la iglesia quiero tener esto. Nosotros dejamos crecer, le damos crecimiento a los hermanos. Bueno, algunos están muy cómodos acá también,
Y porque nosotros le hacemos todo también, es culpa nuestra, le decía el pastor. Le enseñamos mucho, le enseñamos todo. Ellos están ahí tranquilos, no, están cómodos. Pero qué lindo que usted quiera crecer en los caminos del Señor. No formar, no ser parte de esa secta, no formar grupos. Todos somos una sola iglesia, cantidad de iglesias somos. ¿Quiere acotar algo el hermano? Sí, hermano, pero hay un secreto también ahí, que Pablo lo dejó escrito en la palabra, ¿no? En Primera de Corintios, creo. En el capítulo 11, Pablo decía, es necesario que esto acontezca para que se sepa quiénes son los aprobados. Así es. Así que el siervo de Dios, que es espiritual, va a mirar y va a decir, ya sé por qué viene, porque está aprobado. ¿Sí? Ya sé por qué no viene. Se prueba. Seguimos, hermanos, sí. Jairesis. No, esa ya la vimos. La siguiente, entonces. No. Esta es herejía. Claro, no lo dijiste. Jairesis. Si dije facción o partido o secta. Forman parte de un solo grupo. Nosotros solo nos vamos a salvar. Solo nosotros quedamos, solo nosotros somos la iglesia. Ese es Jairesis. Ahora sí. FD Sonos. ¿Y eso? Envidia es eso. ¿Y qué significa la envidia? No conocemos eso. Mala voluntad, celosamente, el desear lo que el otro tiene. Envidia. Gracias a Dios que acá no hay. Mala voluntad, celosamente, el que tiene envidia de lo que el otro tiene. Esto fue el motivo también por lo que entregaron a Jesús, la envidia que tenían por él los sacerdotes, porque le decían hijo de Dios, porque él se llamaba hijo de Dios, ¿no? Y tenían envidia por él. Así dice la Biblia, que por la envidia que tenían los sacerdotes, ellos pretendían matarle todo el tiempo. Estaban buscando ocasión, lo perseguían. Cuando él hacía un milagro un día sábado, era perseguirlo, era querer matarlo. Y eso no tiene que haber en el cristiano, ¿no? A veces hay que ver por qué el otro prospera, porque el otro se esfuerza, porque el otro trabaja. Eso no lo vemos. Uno ve que el otro prospera, cambia de auto. A veces en la iglesia nosotros hasta tenemos temor de eso, porque dicen que van a pensar, que van a pensar los hermanos, pero la realidad es que Dios bendice a aquel que es fiel. Dios bendice. Y eso no ven la iglesia, los hermanos o el mundo. El mundo que critica, en la iglesia te sacan el diezmo, la ofrenda, solo para que el pastor cambie el auto, para que esto y lo otro. Pero uno no sabe lo que significa ser pastor, uno no sabe lo que significa llevar una iglesia adelante, una obra adelante, el cuidar de sus ovejas, el predicar, uno no sabe. Y a veces también pasa en la iglesia, hermanos, que no solamente sea el pastor, otros que prosperan, que van hacia adelante, que ven que tienen una casa linda, un auto lindo, pero usted no ve cuando el hermano se levanta a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, el esfuerzo que hace para trabajar, para sostener, quizás ahorra, y donde muchos otros dicen, a mí Dios no me bendice, y miramos los estados y todos los días está comiendo en McDonald's, todos los días está... Dios te bendice, lo que pasa es que vos malgastás lo que Dios como Dios te da. Tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a priorizar las necesidades básicas,
porque nosotros hemos aprendido a tener, hoy tengo mi casa terminada, gracias a Dios, pero yo siempre cuento y cuando predico enseño que nosotros por 10 años nunca conocí vacaciones, nosotros no nos fuimos de vacaciones nunca. Nuestras vacaciones, los 15 días que me daban en la empresa de vacaciones, era para comprar ladrillos, materiales, cemento y trabajar incluso, porque trabajábamos nosotros. Yo trabajé toda mi casa, la hice yo. Y uno no ve eso. Hoy los que nos conocen van a mi casa y miran, los hermanos a veces vienen de la provincia y miran, y qué hermosa casa, y los de Buenos Aires tienen plata. No, ustedes no vieron el sacrificio. Ustedes no vieron el esfuerzo que le metimos, o no quieren hacer ese esfuerzo, ¿no? Porque yo le cuento a los hermanos, yo era a las 11 de la noche y estaba trabajando en mi casa, y al otro día me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar. Era a las 11 de la noche, invierno a veces, con una luz, con un reflector y así trabajando, porque no tenía tiempo, porque cae rápido la noche en invierno, y no había casi tiempo. Y uno mira y dice, cómo tiene, cómo hace la iglesia, ¿no? Y nada que ver, uno no ve el sufrimiento. Hay una frase linda que anda en los autos por ahí, no envidies mi progreso sin conocer mi sacrificio. Algunos tienen un auto bueno y ya ¿de dónde sacará la plata? ¿Qué estará traficando? Esos son los comentarios en el mundo, ¿no? Y uno no ve el esfuerzo que uno hace. Entonces eso no tiene que haber en nuestra vida, en nuestro corazón. Tiene que trabajar, tiene que orar por su hermano, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo siga prosperando. Hay un secreto para eso, que es ofrendar, es diezmar, ser fiel a Dios con su diezmo. Y muchos no son fieles con sus diezmos, con su ofrenda, pero sí son fieles en criticar, sí son fieles en murmurar, sí son fieles en mirar la vida del otro hermano, la otra hermana, y no ven el esfuerzo que hacen, no ven que son fieles al Señor. Entonces, esa envidia, como le pasó a Jesús, los sacerdotes allá le tenían envidia, dice que por eso, mire, vamos a ver, San Mateo capítulo 27 y versículo 18, San Mateo 27, versículo 18. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato se había dado cuenta. Pilato sabía que era por envidia que le estaban entregando los sacerdotes. Eso nos damos cuenta y la envidia lleva a muerte a algunos. Porque estamos todo el tiempo pendientes de ese hermano, de esa hermana, de aquel. Ora por tu hermano, ora por tu hermana, ora por aquel que Dios usa, ora por aquel que Dios le está bendiciendo, ¿no? Y mira y observa el trabajo, el esfuerzo que lleva sostener, y tiene que ser fiel administrador de lo que Dios te da. Dice que tenemos que aprender a administrar nuestras ganancias, nuestros bienes. Yo digo siempre, no es como alguno que da el diezmo porque quiere que Dios le bendiga y que mágicamente, como ese pastor que anda diciendo ahí que se transformó en dólares, no sé qué. ¿No? Alguno piensa que así. No sé. Yo creo en un Dios que tiene poder y hace milagro. Yo creo en un Dios que tiene poder y hace milagro. Pero bueno, alguno piensa que de esa manera, ¿no? Teniendo y que solo va a aparecer. Algún hermano me dijo una vez, yo di mi diezmo y no pasó nada. No es de esa manera, no se trata de esa manera, no es esa forma. Es serle fiel a Dios, es serle fiel al Señor. Siempre lo hemos explicado, lo hemos dicho, es como cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Dice que repartió a los 12, pero el Señor oró y pidió la bendición y no se hizo una montaña de pan, una montaña de peces. No sé, dice que tenían 12 canastas. ¿Usted se imagina cómo habrá sido? Uno sacaba y volvía a aparecer, no sé. Uno sacaba, pero no se acabó nunca. Nunca se acababa. Fácil, yo hubiera ido a repartir corriendo si hubiera una montaña de peces, una montaña de pan. Cualquiera iría, no, vamos a repartir.
Pero ahí no había solo no sé cuántos pedazos en las 12 canastas. 3, 4 pedacitos en 12 canastas repartidos. Si eran 2 pececitos y 5 panes, ¿no? Lo que había. ¿Cuánto había en cada canasta? Así funciona, no sé cómo es, pero que funciona, funciona. Y nosotros lo hemos practicado toda nuestra vida para aquellos que están en contra del diezmo, las ofrendas, y Dios no nos ha dejado desamparado ni defraudado. Hemos pasado situaciones difíciles, como todo, donde a veces te hace dudar y te hace pensar, doy mi diezmo, necesito esto, necesito aquello. Pero nosotros hemos sido fieles, y Él dice que permanece fiel, ¿no? Pero es el secreto para ser bendecido en la iglesia. Algunos no ven eso, no les gusta dar su diezmo, o dan por la mitad, o dan lo que quieren, y no dan su diezmo. Y después se quejan, y bueno, tenés que aprender a serle fiel a Dios. Quitar la envidia del corazón, la malicia del corazón, que puede llevar a la muerte a eso. Esto procede del viejo hombre, de la actitud que traíamos del mundo. Ser envidioso, cómo aquel prospera, cómo aquel avanza, cómo aquel tiene y yo no tengo, aquel está en el mundo y yo sirvo a Dios, ¿no? Mayormente lo que sirve a Dios, como decía el hermano, es para probarnos, porque Dios nos va formando para hacer algo o alguien en la iglesia, en el ministerio. Y uno no entiende cuando está comenzando, cuando está siendo nuevo, no entiende eso, y piensa que todo está contra mí, todo me sale mal, desde que estoy en la iglesia todo me sale mal. Yo, mire, atendí Verazategui allá al Pato casi por 10 años. Y cuando nosotros íbamos no había nada. El hermano que nos atendía allá en la casa, el hermano Javier, hermana Rosalía, fuimos y donde empezábamos ese culto era una maderita de 1,50 m que cubría y las paredes todo de nylon. Imagina en invierno, pasamos julio, agosto ahí, muchos inviernos en ese lugar. Los hermanos habían mudado, recién estaban comenzando, no tenían. Y ahí hacíamos los cultos. Unos fríos que no se podía ni hablar a veces del frío que hacía ahí adentro. Así empezamos. Hoy tenemos una iglesia allá en Verazategui, en el Pato, otra en el Peligro. Por 10 años viajando con autos viejos. Creo que fundí como 3 motores yendo para allá. En las autopistas. Algunos hermanos me acompañaban. Porque teníamos autos, pero siempre los dedicábamos para servir al Señor. Eran autos viejos y se rompían en la ruta y quedábamos tirados en la ruta, a veces de madrugada. Muchas veces en las autopistas hemos quedado ahí, pero siempre sirviendo al Señor. Y mirábamos los autos pasar, autos nuevos, nosotros tirados a la ruta. Por ir a atender unos hermanos. Y vos mirabas pasar semejante auto por las autopistas y decís, wow. ¿No? Porque cuando el Señor me va a dar algo para servir así. El Señor tiene su tiempo y Él te va a dar, quédate tranquilo. Lo que pasa es que a veces te da y no lo usas para servir a Dios. O que me va a decir, tengo que ir a pasear, tengo que ir de vacaciones, tengo que ir para allá. No, llega el tiempo que Dios te va a dar. No le voy a decir que muchas veces no hemos pensado, si estamos trabajando para tu obra, estamos... Y Dios nos estaba formando, y estaba moldeando nuestro carácter para aprender a decir gracias, Señor. ¿No? En la dificultad, en el extremo, ¿no? De esa vida. A ver si de verdad va a servir a Dios. Una vez me quedé sin auto casi por 3 años. Que se rompió el motor del auto, no tenía cómo arreglarlo, lo dejé ahí tapado, y después que lo arreglé, lo vendí, y los hermanos estaban muy preocupados, porque decía, ahora no va a venir más a atenderme. Y yo me iba en colectivo casi 4 horas para allá, salía a las 4 de la mañana de mi casa, 4:30 en colectivo para ir a trabajar, ya no tenía auto, de mi trabajo salía a las 3 de la tarde y me iba a atender a los hermanos, llegaba a las 7 de la tarde, allá terminaba el culto, 9:30, venía para acá y si agarraba el tren justo llegaba a la 1 de la mañana a mi casa, si agarraba el tren. Y muchas veces lo hemos perdido porque el colectivo se retrasó y perdimos ese tren, tenía que esperar el último tren que salía 12 menos cuarto de allá y llegaba a mi casa casi a las 3 de la mañana. Y siempre fue así. Y nunca dejamos de servir a Dios.
Pero qué lindo, en ese momento uno se empieza a quejar contra Dios, ¿no? Porque a veces está la envidia en nuestro corazón, miramos el otro, aquel que no hace nada en la iglesia, como Dios le bendice, aquel que está allá. No, y Dios nos enseñó a quitar eso del corazón. Señor, bendice a los hermanos, bendiga a la amada iglesia, ¿no? La envidia hace daño en nuestras vidas. Hace daño a nuestra vida espiritual y abre las puertas a los demonios. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Todo esto abre las puertas a los demonios. Entonces, cuando pasa algo en nuestra vida, tenemos que aprender a analizar nuestra vida, nuestro corazón, cómo nos encontramos con Dios. Quizás quedó ahí, no nos dimos cuenta y algo trabó la puerta. Algún enojo, alguna ira, algún celo, alguna envidia, algo trabó allá nuestra puerta. Esto procede del viejo hombre. Romanos 1:29. Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Esto es lo que venía del viejo hombre, llenos de envidia. No, tenía un poquito. Estábamos llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, todo el apóstol sigue diciendo. Pero del viejo hombre que dice que estábamos llenos de envidia. Y cuando venimos a Cristo dice que Él nos hace una nueva criatura. Amén. ¿Fue hecho nuevo? Amén. ¿Está hecho nuevo? Todavía tiene algo ahí. Algunos tienen que ponerse una frase allá en el pecho. Ten paciencia, Dios todavía no terminó conmigo. ¿No? Porque a veces uno ve, escucha, ve cómo es el trato, cómo es esto. Y acá Pilato se había dado cuenta que los otros le traían a Jesús por envidia. Por eso, y él le preguntaba, ¿quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pero ellos eran envidiosos, a veces condenamos a nuestro hermano, no le importa si lo pisotea, no le importa el avance, no, y nosotros tenemos que ser al revés. Señor, síguelo usando, Señor, que crezca más, síguelo bendiciendo, y tomar ejemplo de aquel que se esfuerza, aquel que trabaja, aquel que tiene, no murmure, no contiende con los hermanos, los siervos de Dios. Muchas veces está eso dentro de la iglesia y son puertas que abren a los demonios. Tiene ataque de pánico, no puede dormir, una depresión que no puede salir. Analice sus vidas. Hoy estamos viendo todo esto que abre las puertas a los demonios, y muchas veces nosotros tenemos esas puertas abiertas. Celo, envidia, rencor, cosas que no podemos sacar del corazón, no podemos perdonar. Todo eso tenemos que limpiar, empezar a cerrar puertas en nuestra vida para que los demonios no tengan cabida en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo, falta poquito y luego ya vamos a continuar. Pero son estos los deseos de la carne. Muchas veces nos apartan de Dios. Recuerda esa fábula, vamos a alimentar al perro blanco. No alimente el perro negro, vamos a alimentarlo de Dios, vamos a alimentarlo del Señor. Lo de Cristo, amar a nuestro hermano es alimentar las cosas de Dios. Es el perro blanco. Leer la Biblia, comprender, entender, es alimentar el perro blanco. Eso te va a dar crecimiento hasta que el otro muera, ¿no? No le dé más alimento al otro perro. Y a veces le estamos dando alimento, le estamos dando envidia, rencor, odio, celos, que no tiene que haber en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios les bendiga. Nos quedamos por acá, la clase número 16. Si Dios lo permite, el próximo lunes continuaremos con el estudio. No queda mucho de demonología. Creo que quedan 4 o 5 clases más, vamos a ver. Y después se cierra con otro cuestionario. Así que párense, los hermanos que no entregaron el primero, solo tiene 2 cuestionarios esta materia. Y después vamos a continuar con otra materia también muy linda. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Nadie? ¿O lo conocemos a media? Dios le bendiga. Vamos a ver después si con la ayuda del Señor llegamos también a ver esa materia muy preciosa también. Pero quedan pocas clases
de esto que tenemos que comprender contra qué luchamos, ¿no? Espíritus, demonios que vienen a nuestra vida y por qué muchas veces están, porque tenemos puerta abierta. Y no pueden salir o no podemos echar de nuestras vidas. Dios te bendiga, hermano, y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, ya con el pastor Sergio, su clase también de homilética, si Dios así lo permite. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, poder estar compartiendo con mis hermanos, estar aprendiendo, conociendo más de tu palabra, Padre. Yo ahora te pido, tú, Señor, nos lleves guardado, nos libres de todo peligro, de todo mal. Acompaña a mis hermanos, tus hijos, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.